El problema del otro es que es otro. Es otro y entonces tiene otro timing, otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo, otra forma de responder, otra forma de sentir, otra forma de amar, otra forma de ser. Esto que es tan simple, que parece tan simple, es la base y el origen de la violencia, de la discriminación, del sectarismo, a veces hasta del fanatismo, pero también de relaciones más pequeñas, del quiebre de una amistad, de la consolidación o no de una pareja, del vínculo con los hijos, como así también podemos ir al encuentro entre culturas, naciones, religiones o tradiciones. El problema del otro es uno solo, y es que es otro. Y en esa otredad absoluta, lo que le sucede es que ve al mundo con otros colores. Es muy común a veces en cualquier discusión de pronto escuchar que uno dice, bueno, yo hubiese respondido así, yo hubiese actuado de esta manera en tu lugar. Y el problema es que el otro no lo hace porque no sos vos. El otro tiene otra forma de mirar el mundo. Ese problema, esa discusión, es un ejercicio muy sencillo. Intenta preguntarle a 2, 3, 5 personas, ¿cuál es el color del piso que en ese momento están pisando? En la vereda. Cada uno te va a dar otro color. Y es apenas el color de un piso. Imagínate si tenés que hablar acerca del amor, del respeto, del cuidado de los hijos, de la fe o de Dios. El problema del otro es que entiende el mundo distinto, ve al mundo diferente, entiende al mundo diferente, entiende la fe diferente, entiende a Dios de manera diferente. La palabra otro en hebreo se dice ajer y tiene un poder muy particular en sus letras, el hebreo, porque uno puede jugar con las letras y cambiar sus vocales, es un idioma de consonantes, entonces las vocales no están escritas, por lo cual al cambiar sus vocales uno puede encontrar diferentes acepciones a la misma palabra. La palabra otro en hebreo se dice ajer y tiene una particularidad muy grande porque la palabra ajer, si uno cambia sus vocales, uno puede leer ajor, que es detrás, y también puede leer la palabra ajarei, que es después. Fíjense que el otro entonces participa en tu vida en un plano tanto temporal como físico. Pero miren dónde, después y detrás. Ese es el lugar de uno. No siempre delante, no siempre primero, sino sabiendo dejarle el espacio, el lugar el otro, el lugar que necesita el otro, el lugar que necesita el otro para desplegarse, y también sabiendo posicionarse, decir, hablar y estar después que el otro, dejándole el espacio que necesita, a veces pide y reclama, y que uno, en su absoluto ego, no permite entregárselo. La palabra ajer, otro en hebreo, es parte de la palabra ahrayut. Ahrayut quiere decir responsabilidad en hebreo. Y eso es lo que tenemos con el otro, junto al otro y en el otro. Tenemos responsabilidad para con el otro. Y tenemos responsabilidad junto al otro. La palabra responsabilidad es la habilidad de dar respuesta. Eso es responsabilidad. La habilidad de dar respuesta a un proyecto profundo de integración. Entendiendo que cuando uno logra integrar al otro, uno se transforma en alguien más íntegro. Y que integrarse, no quiere decir asimilarse. Asimilarse es transformarse en símil al otro, es transformarse en el otro. Y eso destruye cualquier paleta de colores. Integrar al otro e integrarse en y junto al otro hace que la pintura bella del mundo sea más poderosa, más grande, más multicolor. Integrar la particularidad y la diferencia del otro, sosteniendo la propia particularidad, la propia identidad. Es un proyecto de realización. Sabiendo al otro diferente, lejos de aproximarme y transformarme en el otro, lo que tengo que hacer es conocerme más a mí, saber más de mí yo mismo, de mi identidad, de mi historia, de mi forma de entender, de pensar y de creer. Y entonces ser más sólido y más fuerte en mis propias convicciones, sabiendo que
uniéndome al otro y sabiendo al otro, voy a ser más rico yo en mí mismo. Y el otro también va a ser, por lo tanto, más rico. Miren, aquellos que creemos que Dios creó al mundo, solamente tenemos que saber observar al mundo. El mundo fue creado con todos los colores imaginables. No hay una caída del sol igual a la otra. No hay un amanecer igual al otro. No hay un paisaje igual al otro. No hay un animal igual al otro. No hay un árbol igual al otro. No hay un rostro igual al otro. ¿A quién se le ocurriría que este Dios tan diverso, tan amante de los colores, tan plural, le podría gustar o querer que lo alaben de una sola manera, que le canten de una sola manera, que le recen en un solo idioma o hasta que lo nieguen de una sola forma? Es un Dios demasiado plural para eso. Y nos regaló este mundo en colores para que lo vivamos, lo aprovechemos y podamos comprender que no hay pintura ni obra de arte más bella que la que sabe integrar todos los colores. Somos un mundo de necesitados, todos. Todos estamos en búsqueda de algo. Todos estamos en búsqueda de cumplir y de llenar nuestras propias necesidades. Pero también tenemos un compromiso muy grande con las necesidades del otro. Dice el rabino Israel Salanter, fundador del Musar. El Musar es un movimiento de ética judía. Él dice que las necesidades espirituales son mucho más importantes que las necesidades materiales. Pero que uno tiene que saber que las necesidades espirituales de uno tienen que ser las necesidades materiales del otro. El contacto, el vínculo, el saber, el aprender al otro, el comprender que la ignorancia acerca de esto tan simple como que el otro es simplemente otro, y a la vez la ignorancia acerca del otro es el origen de cualquier forma de discriminación y de violencia, nos tiene que llamar a poder ser más sabios, más comprensivos, más abiertos, más humanos, para nosotros, para con el otro, y entonces embellecer cada vez un poco más este mundo.